Nueva semana decisiva para España y para el euro. Mariano Rajoy acude a una cumbre en la que la banca española estará bajo el punto de mira. En los debates de EuroF debatimos con Pablo Zalba, del Partido Popular. Hola, ¿qué tal, Lara? Antolín Sánchez Presedo, del PSOE. Encantado de saludarte. Y Willy Meyer, de Izquierda Unida. Bienvenidos. Muchas gracias. Señor Zalba, el Gobierno defiende que España puede sobrevivir sin usar el fondo de rescate a la banca. Sin embargo, parece que ni François Hollande ni Barack Obama están de acuerdo. Bueno, sobre todo François Hollande, quien ha sido más claro al respecto. Yo comparto la frase del presidente. Yo creo que un presidente a los pocos días, a las pocas horas incluso de tomar posesión, que tenga la osadía de decir la situación de la banca de un país, que creo que es algo complejo de analizar, pues cuanto menos demuestra que no tenía toda la información disponible. Yo creo que España no va a necesitar ayuda, no lo digo yo creo que lo dice también el Fondo Monetario Internacional, que a ese respecto ha dicho que el 70% del sistema bancario español está en buenas condiciones. Y la Unión Europea también ha dicho, la propia Comisión Europea ha dicho que no ve necesario actuar en la banca española, con lo cual yo creo que el mensaje es claro y rotundo respecto a la no necesidad de actuar por parte de las instituciones europeas en el sistema bancario español. Sánchez Presedo, ¿hace bien España en desoír a Francia y a Estados Unidos? Bueno, yo creo que lo que se ha planteado en las últimas semanas son interrogantes sobre la situación del sistema financiero español. Durante la etapa pasada y con el acuerdo del Grupo Popular y el Partido Socialista se tomaron importantes medidas para abordar los problemas de nuestras instituciones financieras, pero es evidente que con una mayoría se esperaba que este proceso avanzara de una forma sustancial y rápida. La verdad es que la decisión del Gobierno, el primer paquete de febrero, parece que no ha sido considerado suficiente, no solamente por parte de los mercados, sino también por parte de instituciones internacionales, y es evidente que un gobierno responsable tiene que poner medidas que den una respuesta plena a todas las interrogantes. Yo creo que la intervención de Hollande hay que inscribirla sobre todo en el deseo de mostrar que es un problema que puede ser manejado y que existen instrumentos a nivel europeo, pero es evidente que el Gobierno del Estado también cuenta con instrumentos para hacer frente, y lo importante es que se haga pronto y con la mayor rapidez, y tratando de evitar transmitir daños o afectar la reputación de España y de sus instituciones. Señor Meyer, desde Izquierda Unida han denunciado esa inyección de capital a Bankia. ¿Creen que el fantasma del corralito ha sido una excusa del Gobierno? No, nosotros lo que criticamos es todo el sistema, este montaje que nos han metido en la Unión Europea sobre la base de la desregulación del mercado, que era el principio sagrado por el que se creó ese gran consenso a través de los grandes tratados, desde Maastricht hasta Lisboa. La Europa de los mercaderes no tiene nada que ver con la Europa de los ciudadanos, y la estafa financiera no ha dado como consecuencia el sentar en el banquillo a los responsables, que son una parte muy importante del sector financiero. Y por lo tanto nosotros hemos hecho una crítica porque creemos que lo que había que hacer en esta crisis es actuar directamente sobre el factor financiero, nacionalizando una parte muy importante de la banca. Y desde ese punto de vista nuestra crítica ha sido efectivamente de que no es tanto una nacionalización, que es lo que a nosotros nos gustaría, sino es una intervención pero que no va a significar una nacionalización para tener un banco público que de alguna manera pueda inyectar dinero rápido y romper el pacto de estabilidad. Nosotros no estamos de acuerdo ni con el pacto del euro ni con el pacto de estabilidad. Afortunadamente las elecciones presidenciales francesas y las elecciones griegas son una desautorización total a esa orientación neoliberal que nos está llevando literalmente a la ruina. Es decir, dejar al mercado desregulado el objetivo de la cohesión social y territorial es una quimera que lo único que está haciendo es permitir la acumulación de capital en muy pocas manos a costa de reducir salarios, hacernos trabajar más años, más horas semanales y acabar con el estado del bienestar. Yo no creo que Hollande esté en contra del pacto fiscal, sino creo que ha dicho que lo va a ratificar. Quiere añadir un anexo de crecimiento, pero bueno, ha dicho que las elecciones francesas han sido, digamos, una desautorización. Yo no lo creo así. En el caso de las elecciones francesas creo que precisamente han sido una autorización y una
un espaldarazo al pacto fiscal, bien es verdad, con el anexo del crecimiento. En absoluto me parece que hayan sido una desautorización del pacto fiscal. Sí, no solamente eso, sino que además con el añadido de Grecia, el discurso de Hollande, sobre todo además con el Front de Gauche empujando muy por detrás, que gracias al Front de Gauche Hollande ha sacado en la primera vuelta la elección presidencial, yo creo que efectivamente ha permitido una rectificación de lo que significan los límites de la inversión. Y Hollande, su compromiso con el pueblo francés es que hay que invertir, hay que crecer y por lo tanto romper ese bloqueo que tenía Sarkozy con Merkel, ¿no? Yo creo que Europa está en recesión, ¿no? Y yo creo que la recesión es la demostración de que las políticas seguidas hasta ahora no funcionan o tienen un impacto muy negativo en la situación de Europa. Todavía estos días se ha reunido el G8 y la propuesta del G8 para Europa es una modificación de la política que ha venido siguiendo hasta ahora. Es decir, es evidente que se necesita una responsabilidad fiscal, pero también se necesita estabilidad financiera y se necesita crecimiento. Son aspectos en los que Europa no ha trabajado adecuadamente. La OCDE hoy en día también sigue insistiendo en la necesidad de que la Unión Europea impulse eurobonos, que haga políticas más activas de estímulo, incluso plantea la posibilidad de bajar los tipos de interés. Y por lo tanto son también las instituciones internacionales las que están poniendo de manifiesto lo que todos sabemos, que las recetas que han promovido Merkel y Sarkozy son recetas que están generando graves problemas y la prueba es que Europa está en recesión y en el caso de España el gobierno ha presentado unas perspectivas muy lúgubres por las que en toda esta legislatura pues no tendremos prácticamente crecimiento, agravadas además por las informaciones que vienen de los organismos internacionales. Todo esto lo que plantea es la necesidad de cambiar una política, hacer una apuesta decidida por políticas de estímulo que conduzcan al crecimiento y sin duda alguna proseguir el esfuerzo de responsabilidad fiscal, pero al mismo tiempo introducir medidas que contribuyan al estímulo de la actividad económica y a la recuperación. Estoy de acuerdo con Antolín con un matiz. La estabilidad, la consolidación fiscal, como bien ha dicho, es necesaria. Yo creo que, si bien es verdad que se ha hecho énfasis hasta ahora en la consolidación fiscal, yo creo que nadie está en contra del crecimiento. Es más, yo creo que la austeridad es un instrumento para conseguir el crecimiento. Un instrumento, no el instrumento. Yo creo que nadie aquí ha proclamado que la austeridad es el instrumento para conseguir el objetivo, que es el crecimiento, y en ello estamos. Y además añadiría una cuestión más. Yo creo que por corto plazo también es necesario, a mí me gustaría, y respetando la independencia del Banco Central Europeo, una mayor implicación por parte de este en ayudar a aquellos países como España que están cumpliendo con los deberes, que están comprometidos con la consolidación fiscal, que están comprometidos con las reformas, que van por el buen camino, lo dicen casi todos los organismos internacionales, sino todos. Por lo tanto, yo creo que estos países como España sí que necesitan un mayor apoyo por parte del Banco Central Europeo a corto plazo para intentar mitigar una inestabilidad en el mercado de deuda que está causada principalmente por aspectos exógenos como puede ser la situación en Grecia y la situación de la zona euro en general. Yo creo que estamos ante un tinglado que hay que desmontar. Y es un tinglado que se entiende fácilmente, que hay que desmontar porque el Banco Central Europeo es un ente al que nadie controla, es un ente que no financia directamente la deuda soberana, sino que presta dinero a la banca privada para que ésta ponga un interés mayor al que le da y hacer negocio. Y ese negocio es el negocio que nos está llevando a una situación sin salida. ¿Por qué? Porque aquí hubo una orientación de no intervenir la economía. Y si no se termina, si no se pone fin desde el punto de vista democrático, que yo espero que sea mediante las urnas en los distintos estados, a esta orientación económica, no tiene sentido el proyecto europeo, ningún sentido. Y por lo tanto yo creo que es el momento de plantear una refundación del proyecto europeo, dando cabida a la ciudadanía. Los ciudadanos están atónitos. Nosotros estamos perdiendo soberanía, la Constitución del Estado español, que tanto nos costó conseguirla, prácticamente es hoy papel mojado, no tiene ninguna virtualidad. El título séptimo de Economía y Hacienda no tiene ningún valor, estamos intervenidos por unos burócratas que no son elegidos por el pueblo europeo, no son elegidos, y es todo un tinglado que nos lleva simplemente
al no tener un tesoro público, tenemos una moneda única, es el único caso del mundo que hay una moneda única sin tesoro público, no se puede devaluar la moneda y lo que hay que hacer es devaluar los salarios. Y claro, la gente tiene un límite, se le quiere llevar a los años 20 en condiciones de vida y por eso la gente reacciona como está reaccionando ya. Yo por eso celebro las elecciones presidenciales y también celebro el resultado de Grecia, que espero que si sale Syriza como partido político más votado, pueda ser un aldabonazo muy serio para poner en cuestión esta orientación económica. Señor Meyer, un momento, por favor. ¿Cree que iría mejor a los griegos si salieran de la moneda única? No, yo creo que a los griegos le iría bien si sale adelante el programa de Syriza. Y es, en primer lugar, hacer una auditoría de todo lo que es la deuda soberana. Una parte no la deben de pagar, igual que la deuda soberana de España, una parte que es la parte que se ha acumulado desde el punto de vista del negocio de unos pocos no se debe de pagar, forma parte de la especulación financiera, y a partir de ahí dar un vuelco a la situación, nacionalizar la banca en Grecia, es lo que nos gustaría en España hacer, y rescatar todos los sectores estratégicos de producción que fueron privatizados. Todos. En España teníamos un potente sector público y fue privatizado. Ahora mismo los gobiernos, los estados no tienen margen de maniobra para intervenir en la economía porque no tienen ningún resorte en sus manos. Yo, sin embargo, creo que Grecia es un país que está en una situación muy delicada. Las próximas elecciones son muy importantes, pero yo creo que la Unión Europea ha cometido muchos errores en Grecia, pero Grecia tampoco puede cometer el error de realizar políticas que las puedan llevar a una situación de colapso económico. Si un país no tiene un equilibrio fiscal y tiene un déficit fiscal, pues no puede permitirse el lujo de prescindir de las ayudas del resto de los países, porque si no, los pensionistas, los funcionarios no van a recibir sus retribuciones y el país puede finalizarse. Si un país tiene un déficit comercial, pues necesita también ayudas en esta situación, porque en otro caso pues se puede encontrar en poco tiempo con que suministros esenciales, como puede ser la gasolina o los medicamentos o tal, no pueden llegar y se puede provocar una situación dramática. Yo creo que no son momentos en este momento de la irresponsabilidad, sino son momentos complejos económicamente y se necesitan partidos con una gran responsabilidad. Pero dentro de esa responsabilidad es evidente que lo que se necesita es un giro a la política, un giro en el que se trata de tener en cuenta que estas políticas de austeridad lo que están provocando es un efecto depresivo, indeseado, y que por lo tanto hay que revisarlas porque están llevando a Europa a la recesión y se puede entrar en una espiral difícilmente sostenible. Por lo tanto, es necesario introducir evidentemente medidas que contribuyan al estímulo de la actividad económica y sobre todo que el Banco Central Europeo pueda realizar un papel mucho más intenso. Paradójicamente, lo que se está produciendo en Europa en este momento es como una fatiga de la austeridad en algunos países, pero también una fatiga del apoyo por parte de otros países, y eso puede crear una brecha enorme que tenemos que evitar que se profundice. Nosotros siempre hemos estado a favor de unas políticas en que los países asumen sus responsabilidades de poner en orden sus cuentas públicas y al mismo tiempo esas políticas se ven acompañadas por estímulos y respaldo por parte de la Unión Europea, en forma pues, de eurobonos, en forma de bajos intereses, en forma de una acción decidida del Banco Central Europeo cuando es necesario, de mecanismos de estabilidad y también de grandes iniciativas de inversión y empleo como son necesarias en este momento en Europa. Yo creo que en absoluto España está intervenido, lo que está haciendo el gobierno español lo está haciendo por convicción. Yo creo que no podemos gastar lo que no tenemos. Yo no comparto en absoluto este análisis del señor Meyer, en cambio sí que le doy la razón en lo del tesoro único. Somos la única región del mundo que compartiendo una moneda única no tiene un tesoro, y yo creo que la mayor parte de los líderes europeos están en favor de los eurobonos. Yo creo que la discrepancia puede estar en Rajoy, porque le veíamos cercano a Merkel en esa postura. Ayer Rajoy dijo que estaba encantado de hablar de eurobonos, transcripción literal. Lo que pasa, y yo comparto el análisis del presidente del gobierno, que antes tenemos que hacer un proceso de consolidación fiscal, sin duda, porque si no se lleva a cabo este proceso de consolidación fiscal en todos los países miembros, podría ocurrir el denominado riesgo moral de que una implantación de los eurobonos supusiera incentivos para seguir incumpliendo los criterios del déficit. Yo creo que veremos eurobonos, veremos seguramente
eurobonos antes de lo que pensamos, pero yo lo que creo que estamos avanzando en la buena dirección, y esto, como dice el señor Meyer, no hay que desmontarlo, sobre todo que no hay alternativa. O sea, yo creo que desmontarse que al final solo. Las políticas expansivas de gasto precisamente es lo que nos ha llevado a estar en esta situación tan dramática en la que nos encontramos los europeos y algunos países con más profundidad, como es el caso de Grecia, con lo cual aprendamos de los errores y no sigamos precisamente por esas políticas de expansión fiscal que a esta situación tan dramática nos han llevado. Sí, lo que ocurre es la responsabilidad. Pues se pueden hacer políticas de estímulo responsables, pero se pueden hacer políticas de austeridad irresponsables. Es decir, que hay que medirlo, pero yo creo que estamos en un momento en que el Gobierno de España no puede permitirse ya el ojo de cometer más errores. El otro día el presidente Mariano Rajoy decía: estamos actuando tarde, mal y a rastro. Yo creo que definía perfectamente la situación. Se esperaba que el nuevo Gobierno, con una mayoría absoluta, adoptara iniciativas desde el primer momento. Ha demorado la presentación de los presupuestos durante varios meses, en un momento en que existían muchas incertidumbres en el mercado. Yo creo que esto no ha sido positivo, lo ha hecho mal, porque ha generado dudas sobre las cuentas públicas, sobre las instituciones españolas, porque ha cambiado los objetivos de déficit, porque ha cambiado también sus planes con relación al sistema financiero, y lo ha hecho a rastro porque ha tenido que ser llamado la atención tanto por sus socios en el ámbito de la Unión Europea como por parte de las instituciones financieras internacionales. Por lo tanto, estamos en un momento delicado. Todo el mundo es consciente de que tenemos delante de nosotros que realizar un enorme esfuerzo para recuperar la confianza y la credibilidad, y yo creo que no es el momento de abrir brechas de ningún tipo, ni brechas entre las fuerzas políticas, ni brechas a nivel social, y que es el momento de actuar con decisión y con altura de miras. Por eso yo creo que el Partido Socialista ha propuesto un gran pacto a nivel de Estado, que no puede ser solamente un pacto financiero para recapitalizar las entidades de crédito, sino que tiene que ser un pacto que cree capital social también para nuestros ciudadanos, porque no pueden ver cómo hay recursos para el sistema financiero, pero no se garantizan unos servicios esenciales, y por tanto hay que lograr un equilibrio en todo este proceso, y de todo esto es de lo que hay que hablar. Yo en absoluto comparto, perdona, hablar. Un momentito, en absoluto comparto, yo creo que después vas tú. Que el gobierno español es un ejemplo en Europa. El gobierno español es un ejemplo por su compromiso con la consolidación fiscal, es un ejemplo por el proceso reformista sin precedentes que jamás ha iniciado un país en la Unión Europea. Bien, es verdad que se retrasaron los presupuestos, pero el gobierno dejó claro que quería tener un dato interno sobre el crecimiento del PIB, en este caso caída del PIB, antes de hacer los presupuestos. La previsión anterior que tenía el gobierno era una caída del 1%. El gobierno, cuando tuvo el dato previsto de caída, que era 1,7%, hizo unos presupuestos acordes a esa cifra, y la Comisión Europea recientemente le ha dado la razón, porque ha dicho que la caída esperada del Producto Interior Bruto va a ser 1,8, y evidentemente una décima de diferencia, pero yo creo que el Gobierno de España es, en este sentido, como he dicho antes, un ejemplo en toda Europa. Perdona, Billy. No, nada, encantado de que me cortes. No, hoy se está haciendo la movilización más importante desde la transición española en todo el sector de la educación, desde las guarderías hasta la universidad, porque efectivamente hay una agresión sin precedentes a todo el sistema educativo, porque efectivamente los recortes del gobierno del Partido Popular están llegando al corazón del bienestar de la ciudadanía, tanto en materia de salud, con las privatizaciones anunciadas, con cierres de hospitales, como en la educación. Esto es la consecuencia más dramática de esta política, una política que está teniendo ya un desgaste para el propio gobierno. Las encuestas, con una mayoría tan amplia, tan absoluta, además con una acción gubernamental que no habla, no dialoga, no consulta, simplemente aplica su rodillo parlamentario para aplicar estos ajustes, está teniendo como resultado una contestación fortísima y un desgaste porque la gente votó al Partido Popular con un programa, con unos compromisos que no se están cumpliendo, ¿no? Y por lo tanto a mí me parece que no se trata de decir, de sacar pecho, de decir que el gobierno español es un ejemplo para la Unión Europea, no. Lo que está en entredicho en estos momentos es esa orientación que antepone fundamentalmente la contención del gasto y el déficit, es decir, una estabilidad presupuestaria. Eso es lo que está en cuestión.
¿Dónde está escrito que un Estado no pueda tener déficit? ¿Dónde? Déficit ¿Quién lo eterno, escribe? ¿no? ¿Quién lo escribe? Déficit No, eterno, no, un Estado... déficit eterno no, Bueno. es decir, es la situación Al final, un déficit tan ridícula, es hipotecar la acción de próximos gobiernos, no nos engañemos. tan ridícula como el no pensar que si no hay crecimiento, es decir, si no hay una inyección de dinero público, si no se elevan los salarios y si no hay demanda, no se crean mercancías, no se construyen mercancías, y si no hay mercancías no hay fábricas. Es que es una ecuación elemental. No tenemos puede más, incentivar el no tenemos más crecimiento tiempo. Elemental, es sin elemental. dinero público, ¿eh? Y yo solo quería decir que a nadie le gustan los recortes. Una matización: en Europa el número medio de alumnos por aula es mayor que la propuesta que ha hecho el gobierno, y yo creo que lo que era válido ayer no es válido hoy, y lo que no podemos es que financiar alumnos que están eternamente en la universidad. Yo estoy encantado de que un alumno que no tenga recursos, si aprueba social en Europa llegar a España, pero si suspende, lo que no vamos a financiar es a esos alumnos que no se lo Pero es merecen. difícil justificar que se reduzcan los gastos en esos ámbitos y que sin embargo se dedican con las desgravaciones a vivienda, que todo el efecto de otro debate que yo creo que no tenemos ya No tiempo, tenemos ya pero más no podemos tiempo. financiar vagos en la universidad, eso es evidente. Vagos, eso, ¿quién desea financiar vagos? Eso es un insulto. Bueno, ha sido hasta ahora. Es un insulto. Ahora, si una persona hacía la carrera en 10 años, estábamos todos los españoles pagándole la carrera universitaria. A la comunidad educativa. No, Es un en insulto a la absoluto, en educación absoluto. educativa. Pero hoy un alumno que está 10 años en la universidad, haciendo una carrera de 4 años, se le financia gran parte de su matrícula. Eso yo creo que es injusto. Eso es injusto para el que no tiene recursos. Mili. Y eso lo primero que tenéis que estar en contra de vosotros. Hoy nos hemos fijado en esta semana crucial, cumbre europea, veremos qué da de sí, Willy Meyer, Pablo Zalba, Antolín Sánchez Presedo, muchas gracias a los tres. Gracias y a vosotros. ustedes les recordamos que pueden seguir toda la actualidad comunitaria en www.euroef.com.